Muchas veces cuando un equipo trae una idea y decide dejar lo que están haciendo para dedicarse a algo algún problema o alguna solución que ellos tienen a un problema, em, de repente sí necesitan algo de capital para poder empezar a trabajar en su idea. Hay diferentes maneras. Algunos van con lo que llamamos los Friends and Family, también lo llamamos Friends, Fools and Family, porque muchas veces, en gran parte, es el dinero más de riesgo y no necesariamente con más retorno, ¿no? Otros deciden, o incluso también, a participar a programas de aceleración, que son programas que ayudan a jóvenes emprendedores a evitar ciertos errores comunes o ser parte de una comunidad de otros emprendedores para estar no solo en tu emprendimiento, pero compartir con otros emprendedores que están en una etapa similar. Muchas veces viene con algo de capital relacionado a cambio de una participación de la empresa. Si quieren, después hablamos de las diferentes maneras de levantar ese capital. Y también hay un grupo de ángeles inversionistas, que son personas generalmente que también pasaron por ahí, que también lanzaron su propia empresa y que ahorita, como les ha ido más o menos bien, quieren apoyar a otros emprendedores, apoyando no solo con dinero, pero también con consejos, con compartir su experiencia. Por eso se dice ángeles inversionistas, porque no es solo el capital, es también los contactos que tienes, etc. Y por ende hay fondos de inversión, que es un poco más institucional, porque significa que ellos levantan capital de otras personas, manejan dinero de otros, lo hacen más como profesionales, es decir, que se dedican 100% de su tiempo a invertir dinero. Normalmente los fondos también tienen tesis de inversión, o sea, es decir, que a lo mejor solo invierten en ciertas industrias o en ciertas regiones. Y también en ciertas etapas de las empresas. No siempre invierten muy temprano. Hay fondos que se dedican a invertir en etapas muy tardes, ¿no? O sea, que invierten tickets o montos muy elevados. Entonces, obviamente, no va a ser un fondo que va a invertir en una etapa muy temprana. Y ahí se va dividiendo entre pre-seed, seed, serie A, serie B, etc. ¿Qué son estos? Pre-seed generalmente se refiere a una etapa muy temprana, a veces de una idea. Muchas veces viene una serie seed cuando ya estás empezando a trabajar, empiezas a tener primeros resultados. Serie A normalmente ya es una ronda más grande y no es tanto un tema de monto, hay empresas que necesitan más capital que otros, pero la serie A normalmente viene cuando ya hay un product market fit, es decir, que ya comprobaste que lo que estás haciendo la gente lo quiere. Y luego las rondas sucesivas siguen como B, C, D, dependiendo de la necesidad del negocio. Normalmente vas levantando rondas cada vez más grandes y emites una nueva serie de acciones. Por eso se llama con una letra sucesiva, para que podamos diferenciar. Las series de acciones traen derechos preferenciales distintos y por eso le da un nombre distinto. En términos de etapas muy tempranas, también lo puedes levantar el capital de manera directamente como equity, es decir, acciones de la empresa, que es menos común hoy en día. Hoy en día se utiliza mucho más lo que son notas convertibles, o lo más común hoy son contratos de inversión a futuro. En Estados Unidos se llama SAFE. Depende también dónde estás constituido como empresa. SAFE es Simple Agreement for Future Equity. Y básicamente es un contrato donde yo te doy dinero hoy y ya firmamos en el contrato en que en el futuro, si llega a pasar X o Z, me vas a dar participaciones de la empresa a ciertos términos. Entonces, hay diferentes métodos de hacerlo. Las notas convertibles, o sea, normalmente van evolucionando con el tiempo, conforme a las necesidades de los negocios. Es una industria que está creciendo, que está evolucionando. El SAFE es una manera muy fácil de levantar, porque requiere
no requiere nada de abogados, es un contrato que se firma a nivel privado, se manda dinero y con esto puedes tener acceso al capital, empezar a trabajar. Normalmente se espera un poco más para hacer la transformación a acciones de la empresa, cuando ya hay un negocio más serio y cuando ya hay un product market fit y tiene sentido pasar todo a acciones de la empresa. En términos de control, o sea, dan ese fondo y cómo saben en qué se ocupa. ¿Hay algún tipo de auditoría? ¿Es simplemente un voto de confianza? ¿Cómo funciona En operativamente? el mundo de startup, y normalmente debido a que vas a invertir en muchas empresas y el modelo funciona cuando tienes un portafolio relativamente grande, entonces, por ende, ya ni siquiera puedes tener control de esto. O no te conviene o no es buen uso de tu tiempo de controlar el uso del dinero. Y todo parte de lo que estábamos hablando un poco antes, de la confianza que tienes en el emprendedor, ¿no? O sea, como es más sobre el emprendedor. Entonces, si para empezar no crees que el equipo fundador tiene la capacidad de usar bien el dinero, es mejor no inviertes. Ok. Y regresando a esta parte de cómo un emprendedor empieza a buscar estos fondos. Nos decías de las incubadoras y después nos platicabas de las series. ¿Cómo es el proceso desde el punto de vista del emprendedor? Hoy en día, o sea, hace 10 años cuando empecé en el mundo tecnológico, sí no había acceso a capital. En América Latina era muy limitado. De hecho, nosotros, una de las razones por la cual tuvimos que vender relativamente temprano la empresa es porque no logramos levantar capital, no logramos y había poco capital disponible y mucho del capital que había tenía limitantes que no iban a invertir en América Latina o en México. Hoy ya cambió mucho y hay toda una industria, todo un ecosistema de emprendimiento con fondos de inversión, con ángeles inversionistas y, como decíamos, con aceleradoras que permite a los jóvenes emprendedores solo con Google hoy ver un poco toda la posibilidad que hay. Hay aceleradoras que se enfocan mucho en América Latina, hay otros que están en San Francisco, que son más internacional. Dependiendo un poco los founders y la idea que tienen que ver cuál es el mejor match. Lo mismo con Los Ángeles o con los fondos. No es siempre que uno es mejor que el otro, también depende mucho del que se adapta a lo que tú estás haciendo. Hay fondos que, por ejemplo, se enfocan solamente a consumer, ¿no? A B2C. Entonces, a lo mejor te conviene si tu empresa es que va hacia el consumer, pero si haces un SaaS, entonces vas a buscar un ángel o un fondo que lo que se conoce y que se dedica es B2B, porque te va a poder ayudar a hacer esto. Si haces un SaaS, ¿a qué te refieres? Es un software as a service. Ok. Es un, es típicamente Microsoft es un SaaS. Y ayúdame a entender, como emprendedor, me dices que hay ciertos lugares en donde pueden ir a tocar. ¿Cómo es el ir a tocar la puerta? O sea, ¿cómo como emprendedor, qué tengo que entregar? ¿Qué tengo que hacer para que me den una audiencia? Pues primero, muchas veces es tratar de ver qué amigos o qué personas conoces o tocar puertas de otros emprendedores, porque muchas veces son las mejores introducciones para llegar a las personas correctas. Eh, Otra manera es ir a ciertos eventos que ahorita por el COVID obviamente está más limitado, pero hay eventos en línea donde permites empezar a tener contactos. Y el proceso es realmente fácil. También hay, cuando uno no tiene la posibilidad de conocer o tener contactos, también tienen procesos abiertos. O sea, la mayoría de las aceleradoras existen justamente para esto, donde todo el mundo puede aplicar. No hay necesidad de conocer. Es en línea, llenas un formulario y aplicas. Y entonces muchas empresas empezaron simplemente así, sin conocer a nadie, que puede venir de cualquier pueblo del mundo y aplicando a una aceleradora tiene acceso al programa y también al capital, al primer capital que pueden obtener. Hablabas hace un momento de encontrar a la persona correcta. ¿Cómo sabría quién es la persona correcta? O sea, Muchas veces es simplemente
viendo en páginas como LinkedIn, como como Crunchbase, que son páginas donde ya viene quién invirtió en cuál empresa. Entonces, si yo sé que Omar invirtió en una empresa de educación en México y yo estoy haciendo otro concepto de educación, pues sería buena idea que me comunique con Omar y que le diga, oye, como vi que ya te interesa esto, te interesaría escuchar y ver lo que yo estoy haciendo. Mi recomendación ahí sería tener una frase muy corta, ¿no? Que explica como un pitch line, como algo muy corto, para que estar seguro que cuando te lo mando por LinkedIn, lo leíste. Si vas a mandar, a veces la gente manda muchísima información, no es que las personas no les importa, pero muchas veces reciben muchos correos así o muchos mensajes y entonces no tienen, ven que hay mucho texto, entonces van a decir, ah, lo voy a ver después, entonces la probabilidad es más difícil. Entonces mi consejo es muy corto, venir con preguntas muy específicas, a veces ayuda a que la persona te contesta, porque entonces si dices, estoy haciendo exactamente esto, Omar, ¿qué me recomendarías que hago para X? Es mucho más fácil que te tomas 5 minutos para contestar, ¿no? Y así empieza a tener las primeras relaciones. La segunda es preparar ya un one-pager un poco más completo, donde viene un poco la misma línea de lo que estás haciendo, pero también algunas métricas o algunos logros que ya tienes en términos de tu equipo, en términos de tus ventas o de lo que lograste en el poco tiempo, porque entonces es una oportunidad de demostrar un poco lo que ya lograron como equipo. Y por terminar, ya cuando es un poco más adelante, cuando ya la empresa es un poco más grande, cuando ya cada vez se va a volver menos importante el tema de la historia que estás vendiendo en términos de lo que vas a hacer en el futuro y más bien de lo que estás o que ya hiciste conforme que va avanzando. Y cada vez que avanzas en las etapas y en levantar capital, la gente se va a enfocar más en tus KPIs o métricas, qué has logrado, cómo son tus números. Y entonces cada vez va a ser más importante esa parte que lo demás, ¿no? Porque si estás empezando, pues nadie se espera a que me digas, ya, mis ventas son de tan, no, pues, estás empezando, pero ya más adentro, pues cada vez va a ser más interesante lo que lograste y obviamente también la otra parte es el tamaño del mercado, ¿no? O sea, qué tan grande es el mercado, qué tan grande es la oportunidad que estás tratando de resolver. Nos diste algunos consejos de cómo establecer este contacto. ¿Hay algunos otros consejos que tú tengas en el momento de ya estar cara a cara con el posible inversionista? Sí, yo creo que ahí es tratar de ser lo más transparente posible, decir las cosas, o sea, nadie se espera que tengas la respuesta de todo, porque si tendrías todas las respuestas, pues no estarías empezando un negocio, tu negocio ya estaría en bolsa, ¿no? Entonces, por definición, el hecho que estás empezando está ok de ser muy transparente, de decir, a ver, esto es el problema que descubrí, eso es la solución que tengo, pero esto todavía no sé, y por eso vengo contigo, ¿no? O sea, entender bien dónde está, qué tiene, qué no tiene, es la mejor manera de establecer una relación con un potencial inversionista.